Verita nunca había salido de su aldea. En ella había una plaza grande y redonda, donde jugaba con sus amigos por las tardes hasta que el reloj de la iglesia sonaba a la hora de cenar. Tenía un colegio de grandes ventanales y un patio con árboles y flores. También había una tienda de chucherías de la que siempre salía con bolsas llenas de dulces de todo tipo. Y por supuesto, había una casa en la que vivía con sus padres y su gatita Luna. El pueblecito tenía todo lo que Verita necesitaba para ser feliz. Aunque había una cosa que inquietaba a Verita desde hacía un tiempo. Todos los días, cuando salía del colegio, caminaba hacia las afueras de la aldea para ir a ver la niebla. Y es que, desde que le alcanzaba la memoria, una niebla blanca y espesa, como una gran muralla, rodeaba por completo al pueblecito. Verita nunca se había atrevido a poner un pie en la niebla. Le gustaba quedarse quieta justo al borde, delante de la línea que separaba las baldosas de la muralla blanca, y mirar a su interior, aunque no distinguiese nada. Pero le daba miedo ir más allá. Los mayores siempre decían que era muy peligroso pasar de los límites en los que la neblina comenzaba, y que nadie debía salir del pueblo, jamás. Verita contemplaba la espesura cada día, y no podía evitar preguntarse qué habría al otro lado. Y un miedo muy frío se le extendía por el pecho al pensar: ¿qué será lo que esconde la niebla para que hasta los mayores le tengan tanto miedo? Un día, Verita discutió con su madre. Luna se había subido de un salto a la mesita del rincón y con su cola había tirado al suelo la lámpara. Al verla hecha trizas en el suelo, la madre se enfadó mucho y le echó las culpas a la niña. Ella replicó y lloró por la injusticia, pero solo logró que su madre la castigara y le requisara los juguetes. Furiosa, Verita salió corriendo de la casa. Corrió y corrió por las calles empedradas sin mirar siquiera por dónde iba, hasta que se topó de frente con la niebla. Despechada como estaba, ni siquiera lo pensó. Dio una gran zancada y otra más, hasta que el denso manto blanco se la tragó. Dentro de la niebla, Verita no podía ver nada, ni los tejados del pueblo, ni el suelo que pisaba, ni nada más que un blanco infinito que se extendía sin fin. Al comprender lo que había hecho, se quedó paralizada por el temor. Pero muy pronto, al escuchar el profundo silencio en el que solo alcanzaba a oír su propia respiración, empezó a tranquilizarse. Y el miedo dio paso a la intriga. Ahora que por fin había salido del pueblo, no podía volver atrás. No podía quedarse sin saber qué había más allá de la niebla. Así que, con sus pies diminutos, pasito tras pasito, Verita caminó adentrándose en aquel océano blanco. Anduvo sin cansarse en línea recta durante mucho tiempo, pero no encontró nada. Siguió caminando otro largo rato sin soltar ni una sola queja, sin encontrar otra cosa que vacío. Cuando llevaba avanzando lo que parecía ya una eternidad, la angustia empezó a brotar en ella y a crecer por todo su cuerpo. El aire olía diferente, extraño, y comenzaba a hacer demasiado frío allí. Verita pensó que tal vez no debería haber salido del pueblo. Pero, ¿acaso sabía cómo volver? ¿Cómo podría saber en qué dirección estaba su casa si allí todos los caminos eran idénticos? Sentía ganas de llorar, pero el aire de aquella niebla le resecaba los ojos y ni las lágrimas le salían. Aún así, siguió caminando sin descanso. La niña empezaba a sentir su cuerpo más pesado y torpe, como si sus energías se estuvieran desgastando cada vez más. Cuando empezó a darse cuenta de que pronto llegaría al límite de su resistencia, a punto estuvo Verita de detenerse de nuevo. Sin embargo, vio algo en la lejanía que hizo que su corazón diera un vuelco. Muy lejos, hacia el horizonte, había una franja oscura que se extendía de izquierda a derecha hasta que su vista alcanzaba. Desde allí no podía distinguir qué era, pero cualquier cosa era mejor que nada. Al ver lo cerca que estaba, la niña se dejó llevar por la alegría y echó a correr en aquella dirección. Pero ese impulso no duró mucho. Enseguida, el agarrotamiento frenó las zancadas de Verita.
Cada movimiento le costaba muchísimo, como si estuviese luchando contra una ola. El aire era insoportablemente seco. El frío la helaba y congelaba la punta de sus dedos, que ya ni siquiera podía mover. No puedo pararme aquí, pensaba Verita. Ahora estoy demasiado cerca. Luchó contra aquella fuerza que la refrenaba como si le fuera la vida en ello. Consiguió seguir avanzando, aunque cada segundo que pasaba se hacía mucho, mucho más difícil. Pero Verita veía cómo la franja de oscuridad se acercaba y se negaba a rendirse todavía. Ahora que la tenía más cerca, se dio cuenta de que la franja parecía un acantilado. La niña se moría por llegar al borde y mirar qué había más abajo. No podía ser solo un acantilado en mitad de la oscuridad. Tenía que haber algo más. Tenía que llegar hasta él como fuera. Pero sus piernas se congelaban un poco más con cada paso que daba. Los brazos ya no le respondían y parecían haberse convertido en piedra. Ya no era capaz de pestañear, de fruncir el ceño, de mover los labios para hablar. Ni siquiera eso detuvo a Verita, pues únicamente unos cuantos metros la separaban ya del negro acantilado. Cuando ya estaba casi ante ella, cuando faltaba un único arranque para lograrlo, arrancó su pierna derecha del suelo y dio otro paso. Solo 2 pasos más y llegaría. El aire era demasiado seco, el frío demasiado gélido. Reunió todas sus fuerzas para inclinarse y adelantar la pierna izquierda. Ya solo le quedaba el último paso. Verita hizo un esfuerzo titánico, el mayor esfuerzo que haría jamás. Pero solo consiguió mover la pierna unos milímetros antes de quedarse petrificada por completo. Pablo entró corriendo en su habitación. Había merendado tan rápido que casi se había atragantado, porque estaba deseando seguir pintando con las acuarelas nuevas que su madre le había regalado. Tras agarrar el pincel todavía húmedo, se sentó a la mesa, y sus ojos se abrieron con asombro al contemplar el dibujo que había dejado a medias. Recordaba haber dejado el pueblecito sin terminar en el centro del cuadro, pero no se explicaba quién habría pintado, mientras estaba afuera, a aquella niña pequeña casi al borde derecho del lienzo, como si quisiera saltar y salir al exterior.